Volvimos de la pausa. Hicimos un pantallazo de la distribución funcional del ingreso en la Argentina desde el 74 hasta la actualidad. Los puntos más relevantes, los momentos más relevantes. Acompañado con alguna consideración de lo que pasaba en el mundo y de lo que pasaba en el país. Y nos referimos también un poquito a los procesos de endeudamiento y cómo juegan esos procesos de endeudamiento. Cuando después tuvimos dos procesos importantes, ¿no?, de endeudamiento, el 76 y el 83, después la década del 90. Ambos terminaron en crisis de deuda y las implicancias que eso tiene. Y estamos asistiendo a un tercer periodo de endeudamiento en los últimos 45 años. El proceso de endeudamiento empezó hace 3 o 4 años atrás y estamos asistiendo a un tercer periodo de proceso de endeudamiento que termina con una crisis de deuda como la que estamos atravesando en este preciso momento. Pasemos a la distribución del ingreso personal o familiar. Ya habíamos planteado que el análisis de la distribución del ingreso personal o familiar consistía en estratificar la sociedad de acuerdo al nivel de ingreso. Una metodología tradicional es la de estratificar a la sociedad en 3 niveles: el sector de altos ingresos, el sector de medios ingresos y el sector de bajos ingresos. En la bibliografía recomendada tienen los datos de la Argentina para estos 3 estratos y cómo fueron evolucionando cada estrato, su participación en el PBI. Pero en esta oportunidad me quiero referir particularmente a una metodología, no es nueva, pero más reciente que la de los 3 estratos, que es la de dividir a la población en 5 estratos. ¿Cómo están compuestos esos 5 estratos? Son cada uno tiene el 20% de la población del país. Les voy a comentar esto porque hay información para muchos países y además está calculado la distribución personal familiar del ingreso, o por lo menos, sí, está calculada para el mundo entero. Entonces está bueno porque hay información para muchos países y hay una estimación global también, y ya hace unas décadas que se viene haciendo. Entonces nos permite tener un pantallazo, un panorama de un poco lo que ha venido ocurriendo en los últimos 50 años. Supongamos que estamos hablando de un país hipotético, el país del pizarrón. Entonces, la población total del país son 5 quintiles, 20% cada uno. O sea que en este grupo vamos a poner el 20% de la población. Vamos a suponer que el país tiene 50 millones de habitantes y quiere decir que tiene 40 millones de habitantes. 40 millones de habitantes. Quiere decir que si todos los habitantes del país, acá suponemos, como les advierto siempre los economistas, si todos los habitantes del país, vamos a suponer que el país tiene 5 familias que tienen 4 personas cada familia. En este grupo, ¿quién va? La familia que gana más. O sea que son 4 personas. 4, 4, 4 y 4. Una familia, una familia, una familia, una familia, una familia. Multipliquen por la cantidad que quieran y obtienen el país que se les ocurra en cuanto a cantidad de población. ¿Pero qué quiero decir? Acá incluimos las familias que más ganan hasta llegar al 20% de la población. Y se suma cuánto ingreso obtienen entre todas esas familias. Entonces, ese ingreso sumado, ¿en cuánto participa del ingreso total del país? En este caso, el ejemplo que les estoy dando es que en este país que acabo de inventarles acá, el país del pizarrón, el 20% de la familia más rica del país, el 20% de las personas más ricas del país, incluidas todas sus familias, para sumar el 20% de la población, reciben un monto total que representa el 49% del PBI o del ingreso de ese país. Después acá tenemos las siguientes familias, hasta sumar otro 20%.
La siguiente familia en cuanto a nivel de ingreso, las segundas en cuanto a nivel de ingreso, hasta sumar otro 20% de la población y el monto total recibido va a representar determinado porcentaje. Después el tercer grupo de niveles de ingreso, hasta llegar a otro 20% de la población, el cuarto grupo y el quinto grupo. Puse el número ¿no? Acá están. El 20% de las familias del país que menos ganan. ¿Cuánto participan entre todo lo que ganan entre todas juntas del total del PBI del país? El 4,6%. Bien. Un indicador que se utiliza, esto es analizar la distribución del ingreso por quintiles de población, desde el quintil más rico hasta el quintil más pobre o de menores ingresos. Un indicador que se utiliza habitualmente para tener un dato, un índice de grado de desigualdad de la población, consiste en ver qué cantidad de veces más gana el 20% de la población más rica contra el 20% de la población más pobre. Acá la cuenta es sencilla, 49 dividido 4,6 les va a dar aproximadamente 11. O sea, ¿qué quiere decir ese 11? Quiere decir que el 20% más rico de la población del país ese, de color verde, gana 11 veces más que el 20% más pobre. Casualmente, esos datos son las de este país que está acá, o sea, de la Argentina. Les he puesto los datos para el mundo. Este es un 0. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el 20% más rico de la población mundial gana 120 veces más que el 20% más pobre de la población mundial. O sea, el grado de desigualdad en el mundo es 120. Como verán, nosotros no estamos tan mal como está el mundo, ¿no? Pero bueno, les he puesto los datos de los países más igualitarios, donde las diferencias entre rico y pobre son menores. Suecia, por ejemplo, 4 veces. O sea que esto gana 4 veces más que esto en Suecia. En Francia es 5, en Estados Unidos es 9, en Uruguay es 10, más o menos parecido a nosotros, Brasil 17, bueno, en el página 223 tienen el dato para muchos países, otros países latinoamericanos, Colombia, Venezuela, Guatemala, México, Chile y otros países desarrollados también. ¿Qué podemos decir ¿qué podemos decir del mundo? Del mundo lo que podemos decir es que está en la página 224, perdón. Es que en la década del 60 la cantidad de veces, este numerito era 30, o sea que el quintil más rico ganaba 30 veces más que el quintil más pobre. En el 70, 32 veces, poquito, mejor, empeoró un poco la cosa. En el 85, 45 veces. En el 89, 60 veces. En el 2002, que es el último dato que tenemos, 121. Bueno, 120 puse acá. O sea, ¿qué está indicando? ¿Qué está mostrando este indicador? Que la desigualdad en el mundo ha ido aumentando, y les diría que en los últimos 20, 30 años aceleradamente. Un poco una conclusión o una consecuencia, lógica de cómo les dije yo que se había organizado el capitalismo desde la década del 70 en adelante. Un capitalismo donde lo financiero y especulativo ha tomado una envergadura fenomenal y supera ampliamente a los capitales productivos, los que fabrican cosas. Y después la otra cuestión importante es que capitalismo financiero se gana plata sin que los capitales pasen por el proceso de producción. Con lo cual, si no pasan, comprando acciones, vendiendo títulos de deuda de un país, bueno, si los capitales no pasan por el proceso de producción, no generan empleo. O sea,
¿Cuál era la virtud del capitalismo, el periodo ese que se lo conoció como de oro, después que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de la década del 70? Que los capitales o los capitalistas para ganar plata invertían el capital para fabricar marcadores o lo que sea. Entonces, al invertirse para producir más, generaban empleo. Desde mediados de la década del 70 en adelante tenemos que los capitales financieros que no pasan por el aparato de producción son cada vez de mayor envergadura y por lo tanto y si son financieros no generan empleo. Entonces se gana pasándose de acciones de un lado para otro, de acciones a título de deuda de otro país o deuda de una empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esa masa líquida ha aumentado fenomenalmente y es mucho más grande que la masa de capital real que va utilizándose para producir. Y en el aspecto productivo, una cosa que ha pasado, me fijo cuánto tiempo llevo cada rato porque si sobrecargo mucho el archivo se me corta la transmisión y pierdo la clase. Pero vamos bien. En el aspecto productivo, recordemos algo que les dije, cómo se produce. Y cambio tecnológico mediante y disminución de los costos de transporte, los capitales productivos van y se invierten en los lugares donde pueden pagar los menores salarios posibles. El ejemplo de los últimos 30 años claramente es China, donde todas las grandes corporaciones van, invierten y producen una parte, todo lo que puedan ahí, porque pueden pagar salarios muy bajos. Y es una plataforma de producción y se le vende desde China a los dos grandes mercados mundiales que son Estados Unidos y Europa. Esto trajo como consecuencia naturalmente una pérdida de empleo y de los salarios. O sea, esta característica productiva del capitalismo, de la globalización, ha traído como consecuencia un deterioro de los niveles de ingresos de la clase media, de los lugares donde había clase media, que básicamente eran en Europa y Estados Unidos, y en algunos otros países, bueno, el caso de la Argentina, pero en términos generales, no importa el caso de la Argentina, o no es significativo. Lo que les quiero decir es que lo que se ve en estos últimos 30 o 40 años es que ha habido un deterioro de los sectores medios, de la clase media del mundo, a raíz de esto, de que los capitales van, invierten, bueno, un poco lo que les dije, un aperitivo, una operación de pinzas le han hecho a la clase media europea y norteamericana. ¿Por qué? Porque la entrada de inmigrantes para tener costo barato de producción, para producir dentro de Estados Unidos o dentro de Europa, o la radicación de los capitales de esas regiones en el sudeste asiático, particularmente en China, para producir con salario de $50, $70, $100. Entonces eso ha deteriorado el nivel de ingreso de la clase media de las regiones donde era preponderante la clase media. Me refiero a Europa y Estados Unidos. Bueno, lo que les decía, el nivel de desigualdad en el mundo se ha ido incrementando. Está la reducción de impuestos que ya se la nombré, la reducción de impuestos en los países ricos a los sectores más ricos de la población, la desarticulación del Estado benefactor. Bueno, todos estos factores conjugados era un poco lógico que dieran este resultado, que de la desigualdad entre el quintil más rico de la población mundial y el quintil más pobre de la población mundial alcance esta fenomenal diferencia, 120 veces de diferencia. Cuando, como les dije, en el año 60 era 30 veces, en el 70 eran 32 veces, en el 85 45 veces, en el 89 60 y ahora estamos con esto de 120. Un economista francés, Piketty, ha trascendido fenomenalmente en estos últimos años porque hace más o menos 8 o 10 años publicó un libro donde analiza con un montón de información, con una base de datos fenomenal, justamente esta cuestión, cómo fue aumentando el grado de desigualdad a nivel global en el mundo. Bueno, entonces está la desigualdad a nivel mundial y la desigualdad de la Argentina, para ir un poco par y paso con esto, o sea, la Argentina tenía un grado de desigualdad así en el 74. O sea, la desigualdad en la Argentina hace 50 años era similar a los países europeos, a Francia, Italia.
O sea, de ahí para acá, la Argentina ha tenido un deterioro persistente o sea, ha habido una redistribución regresiva. Si bien eso ha dicho así, pero en términos generales la tendencia ha sido a un deterioro y en deterioro en términos de desigualdad, cada vez más desigualdad. Donde de situaciones parecidas a las europeas, bueno, estamos en 11 veces de diferencia entre el que tiene más rico y el que tiene más pobre. Y esto también hay que tener en cuenta que es una desigualdad percibida a través de la encuesta que se sustenta en la información de lo que declaran los encuestados. Esto también hay estudios que analizan, porque ¿qué pasa con los que declaran? Y hay subdeclaración de ingresos. O sea, la encuesta del PH se hace, va a los hogares y le pregunta a la gente, ¿usted de esta familia cuánto gana? Bueno, hay un nivel de subdeclaración muy importante. Sectores que ganan mucho declaran el 30% de lo que ganan, o declaran mucho menos de lo que ganan, por distintos motivos. Entonces, esto es lo que surge de la declaración. Hay distintos estudios que analizan y dicen, no, mira, esto no es 11, esto es 17. Esto que estoy diciendo para Argentina vale para todos, en todos lados hay subdeclaración. Pero digo, esto es lo que surge de la declaración de la PH a los encuestadores de la encuesta permanente de hogares. En realidad, 11 es de acuerdo a lo que se ha declarado, 11 veces diferencia, 10,58, pero en realidad la diferencia es más. O sea que un poco lo que hemos tenido en todo este periodo es un aumento de la desigualdad de alguna manera acompañando lo que ha pasado en el mundo, que los datos que les dije recién. Bueno, distribución del ingreso real no ofrece dificultad, ya más o menos estaba comentado en la primera parte de este tema. Bueno, problema mundial, problema para la Argentina, problema para los países subdesarrollados en general, el nivel de desigualdad ha aumentado, se ha profundizado. Bueno, cuestiones a diagnosticar con más precisión y a rectificar para poder vivir en sociedades más integradas. Por eso yo le digo, un poco el comentario anecdótico que les digo, yo nací en un país donde el sistema educativo andaba bien, la salud andaba bien y el grado de desigualdad era mucho más bajo, el grueso de la gente tenía trabajo formal. Bueno, no es imposible. No solo no es imposible y no tenemos que ir a buscar nada que ande dando vuelta en cualquier otro lado del planeta. Hace 50 años, 45 años, la Argentina tenía bajo nivel de desigualdad, tenía un nivel de formalización importante, tenía un sistema educativo bastante bueno, que funcionaba bien y que, bueno, como ya les he dicho antes, y un sistema de salud que también era muy importante, y aunque les llame la atención, a nadie, entre comillas, a casi nadie se le ocurría ir a la escuela privada, una escuela privada, porque las escuelas públicas eran buenas. O sea que todo esto de que el Estado no tiene que participar en la economía o no tiene que producir bienes públicos o algunos bienes públicos clave para que la sociedad esté integrada socialmente, bueno, no hace falta ir muy lejos con recorrer un poquito la historia argentina reciente, o reciente no, mirándola para atrás, encontramos ejemplos concretos al respecto. Jóvenes, nos vemos la próxima.